La teoría que dice que Alan García no está muerto. Todos los medios de comunicación en este momento están informando sobre la muerte de Alan García. Todos los periódicos y cadenas de televisión informan lo mismo. Al promediar las 6:45 de la mañana del día 17 de abril del presente año, el expresidente de Perú, Alan García, se disparó luego de que un grupo especializado de la policía haya acudido a su casa para detenerlo. Los agentes le informaron que había una orden de detención preliminar por 10 días a causa del caso Odebrecht. El expresidente Alan García respondió con lo siguiente: "Espérenme aquí, que voy a llamar a mi abogado". Rápidamente se encerró en su cuarto y se escuchó un tiro. El grupo especializado de la policía entró y rompió la puerta, encontrando a García tirado en el suelo con un disparo en la cabeza, que venía desde la parte inferior de su mentón hasta salir por arriba de su cráneo. Sin embargo, hay otra teoría que se está haciendo muy fuerte en las últimas horas, y es que Alan García fingió su muerte. Veamos, Alan García es un expresidente que conoce las leyes del país como si fuera un diario, así que por lo tanto sabe la forma de evadirlas. Recordemos que lo que les voy a comentar a continuación es solo una teoría, pero antes, veamos un poco de la historia de García. 2 veces presidente de Perú, pero también diputado, senador vitalicio y principal figura del Partido Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA, Alan García Pérez fue un referente ineludible de la política peruana, consumado orador que conquistó por primera vez a los peruanos en 1985 y recibió una segunda oportunidad como inquilino de la Casa de Pizarro 21 años más tarde. García fue presidente de Perú durante 2 periodos, 1985 hasta 1990 y 2006 hasta 2011. Nacido en el seno de una familia de clase media, estrechamente ligada al partido de centro izquierda, fundado en 1924 por Víctor Raúl Haya de la Torre, García fue su secretario de organización en 1979, secretario general entre 1983 y 1985 y entre 1991 y 1993, y su presidente en 2 oportunidades. De hecho, hasta este miércoles, García se desempeñaba como presidente del APRA, cargo que ocupó desde julio de 2007. Fue diputado por Lima entre 1980 y 1985, para convertirse luego en presidente de la República, con el 48% de los sufragios en la primera vuelta de las elecciones del 85, y luego de que su rival, Alfonso Barrantes, decidiera no participar en el balotaje. Desde la Casa de Pizarro, a la que llegó con un discurso radical y antiimperialista, y nada más 36 años, García presidió sobre un temprano boom económico, impulsado por medidas populistas y un elevado gasto público. Pero el dinero se acabó y llegó la hiperinflación de hasta un 7000%, el fin del crédito internacional tras nacionalizar la banca y una violenta ofensiva del grupo guerrillero Sendero Luminoso. Fueron años de profunda crisis económica, institucional y violencia extrema que allanaron el camino para el posterior triunfo de Alberto Fujimori. Y, durante el gobierno de este, en junio de 1992, un García altamente impopular y ya entonces acusado de corrupción huyó a Colombia. Según contó el exmandatario en su libro El mundo de Maquiavelo, poco antes del llamado Fujimorazo, golpe de Estado, le advirtieron por teléfono que un grupo militar había recibido órdenes de matarlo a él y a sus ministros. Pero aunque su casa fue rodeada por soldados, García logró escapar y esconderse en la residencia de uno de sus colaboradores por varias semanas, logrando finalmente refugiarse en la Embajada de Colombia en Perú el 31 de mayo. Pocos días después, lograba salir del país en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana. García regresaría a Perú después de la caída de Fujimori en 2001 y tras una efectiva campaña electoral volvió a conquistar el voto de gran parte del electorado peruano, que en el balotaje tuvo que elegir entre él y el eventual ganador de los comicios de ese año, Alejandro Toledo, pero el candidato aprista tuvo revancha 5 años después, en 2006, cuando regresó a la presidencia de Perú venciendo a Ollanta Humala. Es a ese periodo de gobierno que corresponden las nuevas acusaciones de corrupción por las que iba a ser detenido cuando supuestamente se disparó en la cabeza. Regresemos a la hora y a las acusaciones que había recibido. Alan García era investigado por el presunto delito de lavado de activos en el marco del caso Odebrecht y tenía una orden de impedimento de salida del país en su contra desde noviembre del 2008 por un plazo de 18 meses. En una entrevista que brindó un día antes al canal N, García respondió así ante las acusaciones. Son 12.6 millones aproximadamente de dinero encontrado en gente de su entorno, gente que trabajó en su gobierno, gente que trabajó estrechamente vinculada a usted. ¿Por qué no pensar que el destino final era usted? A ver, le voy a poner un ejemplo. En los años
del gobierno del presidente Belaúnde, al que yo respeto mucho, era ministro su primo Fernando Chávez Belaúnde, que tenía en su ministerio la empresa peruana de vapores y se compró el Pachitea y el Mantaro al doble o triple del precio. ¿Alguien especuló que ese dinero era para Fernando Belaúnde? ¿Había en ese tiempo maldad como hay ahora para decir rápidamente eso fue del presidente porque su primo era ministro? No. Aquí nos hemos acostumbrado a esta obsesión desesperada, como Humala, Pedro Pablo, el señor Fujimori y la propia hija del señor Fujimori están en la cárcel. ¿Por qué Alan García no entra a la cárcel? Especulemos que cualquier cosa que haya puede ser en el entorno, tiene que ser de él. Bueno, demuéstrenlo. Pero en este caso no está... A opinión propia, yo pienso que era un genio en cuestiones de convencer a las personas de algo, ya sea de su inocencia o de ser elegido presidente 2 veces. Es por aquello mencionado que regresamos a la teoría inicial, y si en realidad Alan García es una mente maestra, no está muerto y fingió su muerte. Todo esto pudo estar planeado de principio a fin, para luego poder escapar con una nueva identidad a otro país donde disfrutaría de sus millones. Los policías que entraron a su habitación debieron estar avisados de lo que iba a suceder. ¿Por qué no lo arrestaron de inmediato si ya tenían una orden judicial? ¿Por qué esperar a que entre a su habitación? A esto le debo añadir que ninguna foto apareció de inmediato de su cadáver en la escena del crimen, tampoco mientras era trasladado al Hospital Casimiro Ulloa. Para esta operación es de suma importancia que los médicos estén implicados en el plan. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que si esta teoría es cierta, entonces, ¿qué pasaría después de que ya esté muerto ante el mundo? Alan García tendría que realizarse algunas operaciones en el rostro para así poder tener una nueva identidad y poder salir del país. Seguramente que en los próximos días o horas aparecerá una foto del expresidente muerto, pero ya han tenido tiempo suficiente para suplantarlo con un doble. E incluso una foto puede ser fácilmente modificada en Photoshop para que los rasgos faciales se asemejen más al expresidente García. Tal vez sí esté muerto en verdad, pero si fuera así, ¿crees que alguien que premedita todo lo que va a pasar antes lo pudieran coger con los pantalones abajo? Me refiero a la policía que entró a su casa. Además, era solo una orden de detención preliminar por 10 días. No lo estaban condenando y aún tenía la opción de luchar por su inocencia. Claro, si fuera así. Él no podía escapar del país y pedir asilo político, como el expresidente Alberto Toledo, porque ya tenía una restricción de salida del país. Es por ello que hay otro plan para librarse de la justicia. Alguien que ya está muerto no puede ser encarcelado ni juzgado.